Muy bien, amigos, vamos a hablar un poquitín de este tema de el estimulador del nervio vago. Vamos a explicar cómo se coloca con un procedimiento sencillo, una operación muy sencilla. Antes de eso, quiero decirles que la epilepsia afecta a un total de 50 millones de personas en el mundo y hasta un 30 a 40% de los casos, la epilepsia no se controla con los fármacos antiepilépticos habituales, con el consiguiente efecto, por supuesto, en el neurodesarrollo, en la calidad de vida, que ello supone tanto en los pacientes nuestros como en los familiares. Y uno de los tratamientos de los pacientes con epilepsia refractaria, cuando no son candidatos a cirugía propiamente dicha, lo constituyen los procedimientos de estimulación o el estimulador del nervio vago, BNS, en Estados Unidos. Este sistema, les comento, fue desarrollado por Cybertonic Western Texas en Estados Unidos y fue aprobado por la FDA en 1997 como un tratamiento adyuvante en adultos y adolescentes mayores de 12 años con epilepsia parcial, refractaria o resistente. Es decir, que el sistema consiste en un generador que produce un estímulo intermitente, ahí lo vemos, a un parámetro estipulado con la corriente de salida, la frecuencia del ancho del pulso, el tiempo del encendido y el tiempo del apagado. Los parámetros se van ajustando para conseguir el mayor beneficio de los pacientes. Además, el sistema consta de un imán externo que los propios pacientes o cuidadores pueden utilizar adicionalmente para activar el BNS, Vagus Nervous Stimulator, así es en inglés, o estimulador del nervio vago, y en respuesta a esta hora o a una crisis, va a responder a las crisis. Los últimos modelos ya constan de un sistema que se llama AutoStim, capaz de llevar a cabo la detección precoz de las crisis, o sea, de las auras, basándose en los incrementos bruscos de la frecuencia cardíaca del paciente y generar un estímulo adicional que frene o acorte la duración del episodio. Entonces, los candidatos a la colocación del aparatito van a ser pacientes que son refractarios a los medicamentos, pacientes mayores de 12 años, es importante, y no han respondido a los fármacos habituales. A veces se tienen un fármaco, dos o tres fármacos, y no logramos el control de los pacientes. Antes de eso, yo hago una impregnación, impregno al paciente, saturo al paciente, o podemos hacer una titulación de medicamentos para que se controlen las crisis, porque el paciente obviamente no puede estar en quirófano con crisis. El equipo hace un estudio completo de nuestro paciente. Obviamente tenemos que ver si el paciente es considerado un paciente respondedor a la reducción de las crisis. El seguimiento, por supuesto, se hace durante 3 meses, pero antes de eso tenemos que hacer algunos estudios previos. Esos estudios previos que se hacen consisten en exámenes de sangre completo, video electroencefalografía completa, electroencefalografía o mapeo digital, luego electrocardiografía, luego pruebas de sangre, pruebas en plaquetas. Para eso contamos con nuestro laboratorio de, básicamente, laboratorio de exámenes biológicos, y ya después de que estamos seguros de que tenemos un paciente saludable, estable, sin problemas de eh, epilepsia refractaria, podemos tener ya un paciente ideal para esto y por supuesto estudiarlo y conocerlo. Yo prefiero hacer una impregnación. Una impregnación es colocar durante 24 horas, de 4 a 24 horas, un medicamento antiepiléptico que es la alternativa para algunos casos que no quieren colocarse el VNS, y supone una alternativa más en el manejo de la epilepsia refractaria. Y los estudios hasta ahorita publicados nos reflejan una mejora no solo de las crisis, sino también una mejora cognitivo-conductual y de la calidad de vida del paciente. Es importante todo esto porque en muchos casos
Muchos creen que solo son las crisis, pero realmente también hay mejoras en la cognición, que es memoria, atención, concentración y estado de conciencia y sueño del paciente, en la conducta del paciente de miedo, de estrés y de mucha ansiedad. También hay cambios bastante marcados en la actividad conductual del paciente y por supuesto en la calidad de vida del paciente. Luego de que ya tenemos un paciente estable, pasará a quirófano con nuestros neurocirujanos. Aquí vemos ah, el tiempo aproximado de colocación del aparato, aproximadamente entre 1 hora 45 a 2 horas. Esto se puede hacer sobre todo en niños, adolescentes y adultos, les recuerdo mayores de 12 años. Luego de esto, aquí intervienen nuestros especialistas, por lo regular entra neurólogo, neurocirujano, en muchos casos neurofisiólogo, anestesiólogo. Hay que anestesiar al paciente con anestesia general, también teniendo cuidado de que esto sea inocuo para el paciente. Luego de eso se coloca el aparatito en la parte de la clavícula, del lado por lo regular derecho, y luego de esto lo colocamos hacia una incisión en el nervio vago, cerca del cuello, no se toca cerebro, y los electrodos ya conectados directamente hacia el nervio vago van a comenzar a responder después. Luego viene el cierre de la cirugía, la salida, y ahí comenzamos a calibrar nuestro aparatito con una tablet, y eso lo puede hacer básicamente el paciente, la familia y también los cuidadores. Y aquí es muy importante que durante los primeros meses el paciente se familiarice con el uso de la tablet para dar un voltaje apropiado y adecuado al estimulador del nervio vago. Esto se va logrando con el tiempo. Por lo regular, en los primeros meses, nuestra clínica San Marino Covenant Medical Center, en combinación con todos nuestros especialistas, lo hace, lo maneja, recibe un entrenamiento el paciente y después de recibir el entrenamiento, ya la tablet aproximadamente en 3 meses ya se le entrega al paciente para su manejo. Entonces, esto es básicamente el procedimiento de colocación del estimulador del nervio vago. ¿Cómo se pide? Bueno, el aparatito, nosotros tenemos el agente distribuidor en Estados Unidos. Hay unos aparatos que son de otros géneros chinos. Nosotros por lo regular estamos usando el aparato, obviamente de mejor calidad, el aparato que tenga un control de la epilepsia y que nos ofrezca no solo resultados a corto plazo, sino que a largo plazo. Y los pacientes van a referir una mejoría del 66.5% a los 24 meses de que se coloque el aparatito. Entonces, es importante pedir con tiempo el aparato porque más o menos el tiempo de que podemos traer el aparato es entre 15 días a un mes y luego de esto el paciente ya está listo para el procedimiento. Entonces, los pacientes, la mayor parte de las veces, van a tener una mejoría ostensible, van a tener una mejoría bastante marcada y en algunos casos es necesario todavía utilizar medicamentos, una terapia híbrida, porque no puede dejarse solamente con el aparatito. Algunos son candidatos a manejarse con el aparatito únicamente y otros son candidatos, es importante recalcar esto, a que se maneje una terapia o una terapéutica híbrida con farmacoterapia y con el estimulador del nervio vago, por lo cual se logran mucho más amplios resultados. Esto es en síntesis, queridos amigos, la colocación del BNS y cómo se puede adquirir. Ahí ven ustedes las redes donde pueden encontrarnos, los teléfonos, los correos, muy importante, para que se comuniquen con nuestra clínica en Guatemala, líder en toda Centroamérica, y que somos también pioneros y buscamos obviamente que nuestros pacientes se acerquen más a nosotros. Les envío un abrazo cálido a todos los que están viendo este video y por supuesto
Los veo en el siguiente video podcast. Un abracito a todos.